Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Ket.g, tu canal de computación cuántica. La semana pasada estuvimos trabajando con el QAOA, un algoritmo de aproximación que buscaba encontrar el elemento más grande dentro de la diagonal de una matriz, pero estuvimos haciendo un acercamiento teórico. Hoy vamos a trabajar desde un punto de vista práctico, vamos a programar el algoritmo y ver que realmente funciona. Como siempre, en la descripción del vídeo voy a dejar el notebook con el que hemos trabajado, así que dicho esto, comencemos. El problema con el que vamos a trabajar es el mismo que ya vimos en la miniserie de vídeos destinada al VQE, en el que queríamos minimizar, por ejemplo, esta función que estamos viendo, una función binaria, donde x0, x1 y x2 podían tomar el valor 0 o 1. Es decir, qué valores tienen que tomar para que este valor sea lo más pequeño posible. Y ya vimos que para trabajar con un ordenador cuántico, lo que teníamos que hacer era pasar dicha función a formato Ising, donde las variables, en vez de tomar el valor 0 o 1, iban a tomar el valor -1 y 1. Por lo que haciendo el cambio de variable, llegábamos a este otro problema que teníamos aquí. En particular ya lo resolvimos y vimos que la solución podía ser el valor 1, 1, 0, es decir, x0 igual a 1, x1 igual a 1 y x2 igual a 0, o -1, -1, 1 en Ising, que en particular esta solución podemos pasarlo de binario a decimal y podemos decir que la solución es 6. La forma que teníamos de codificar este problema era lo siguiente, que aquí tenemos la variable z1, pues bien, en el qubit 1 poníamos una puerta Pauli z, que aquí tenemos una z2, pues en el qubit 2 una puerta Pauli z. Cuando encontrábamos el producto de dos variables, por ejemplo z0 por z1, lo que hacíamos era el producto tensorial de estas dos puertas respectivas en cada uno de sus qubits. Y finalmente, aquí z1, z2, pues igual, Pauli z1, Pauli z2. Y después teníamos unos coeficientes. Aquí tenemos el coeficiente 1/4, -3/4, -1 y 3. Pero el QAOA, a diferencia del VQE, lo que va a buscar es maximizar una función en vez de minimizar. Por tanto, los coeficientes los vamos a cambiar de signo. Tanto si cambiamos de signo y buscamos maximizar, realmente lo que estamos haciendo es minimizar esto otro que tenemos aquí. Esto va a ser el objetivo del problema de hoy, encontrar un algoritmo, en particular vamos a verlo a través del QAOA, capaz de maximizar la probabilidad de observar el estado 1, 1, 0, que va a ser el estado 6. Entonces, lo primero que hacíamos era empezar en una superposición equiprobable, todos los estados con la misma probabilidad y con fase 0. Pues creemos ese circuito. Ese circuito sería, pues, en los tres primeros qubits, aplícame una puerta Hadamard. Esta puerta Hadamard lo que consigue es esa superposición. Y devuélveme el estado. Pero claro, esta función cuántica hay que definirla en un device para que se pueda ejecutar. Pues como siempre, nuestro device va a ser el simulador de Penny Lane. Con 3 qubits, como estamos viendo, porque tenemos el qubit 0, el qubit 1 y el qubit 2. Y ahora tenemos que indicarle al circuito que se ejecute con este device a través del decorador del QNodo. Perfecto. Entonces, para hacer un estudio de una forma un poco más clara, vamos a pintar todo lo que vayamos haciendo. Así que vamos a importar la librería Matplotlib para pintar todo esto. Matplotlib, Bplot. Y también la librería Math para los complejos. Ahora veremos por qué es interesante. Entonces, primero, ¿cómo podemos pintar las probabilidades? Pues las podemos pintar porque las vamos a definir como el conjunto del módulo de todas las amplitudes al cuadrado. Eso serían las amplitudes. Y por otro lado, las fases va a ser igual a la fase de cada amplitud en el circuito también. Pues pintamos con un diagrama de barras que va a ser más sencillo de ver. Las probabilidades. Por un lado, a ver qué tenemos aquí.
Uy, esto no lo he ejecutado. Vale. Podemos ver que con un 12,5% de probabilidad todos los estados son igual de probables. Como digo, aquí tenemos el estado 0, 1, 2, 3, que harían referencia al 000, 001, 010, 011 en binario. Y por otro lado, esto es para que se muestre, vamos a pintar las fases. Fases. Que en particular, inicialmente la fase va a ser 0, por lo que aquí no vamos a ver nada de nada. Pues bien, lo que hacía el algoritmo QAOA en primer lugar era aplicar la exponencial de Hamiltoniano. Y esto es algo que podemos hacer de forma directa aprovechando unas plantillas que vienen ya por defecto en PennyLane. Y para ello creamos nuestro Hamiltoniano. Nuestro Hamiltoniano se va a definir de la siguiente manera. Hamiltonian, donde tenemos que pasar por un lado los coeficientes y por otro lado los observables. Por lo tanto, aquí ya estaría definido nuestro Hamiltoniano. Y para aplicar la exponencial hacemos uso del Approx Time Evolution. Esta función calcula la exponencial con un método de aproximación. Entonces tenemos que pasar tres parámetros. En primer lugar, el Hamiltoniano, donde vamos a ejecutar el Hamiltoniano que vamos a ejecutar, que queremos calcular la exponencial. Por otro lado, el coeficiente gamma, ese del que hemos estado hablando en el vídeo anterior. Pues vamos a definir gamma, por ejemplo, como 0.25. En negativo, hay que pasarlo, de hecho. Y un 1 al final. Esto, como digo, es un método de aproximación que va a hacer una serie de repeticiones. Pues este 1 indica cuántas repeticiones vamos a hacer. Cuanto más grande, más preciso va a ser la exponencial a lo que queremos calcular. Pero, en particular, cuando estamos trabajando con el modelo Ising, la exponencial coincide justo con nuestro objetivo. Este método de aproximación coincide justo con la exponencial. Por tanto, con hacer una única repetición va a ser suficiente. No es algo que demos mucha importancia ahora, vamos a dejarlo con un 1, pero bueno, tiene algo que ver con la totalización de lo que ya hablaremos más adelante. Entonces, dicho esto, ¿qué pasa si ejecutamos ahora? Pues bien, las probabilidades no van a cambiar, todo va a seguir al 12,5%, pero miremos qué pasa con las fases. Las fases, ahora estamos viendo que aquellos estados que tienen mayor valor en cuanto a nuestra función que queremos maximizar, van a aumentar bastante su fase. Tenemos estos tres primeros estados y en particular el 6, que sabemos que es la solución óptima, es el que tiene más fase, mientras que por ejemplo el 3, que sería la peor de las soluciones, va a tener el que menos. Pues bien, entonces, ¿qué vamos a buscar ahora? Pues disminuir la fase a cambio de ganar probabilidad. Porque ahora si observamos todos los estados son equiprobables, pero nosotros no queremos eso, queremos aumentar la probabilidad en particular del 6. O de los tres primeros, que también son buenos. Pues venimos aquí y aplicamos esa puerta UDB, que suele estar constituida por puertas de rotación, como podrían ser pues, puertas RX. Pues hacemos lo siguiente. Aplica RX. ¿De qué ángulo? Pues menos beta. Ese beta es cuánto queremos girar. Vamos a darle, por ejemplo, un valor de... Vamos a dar 0.25 también. En el qubit y ese. Por lo tanto, tras hacer esto, podemos ver que la probabilidad del 6 ha aumentado. Aquella probabilidad de los estados que tenían menos fase se irá disminuyendo y estos tres primeros también seguirán creciendo. En este pequeño ejemplo que hemos visto, hemos seleccionado gamma y beta de forma aleatoria y hemos visto que los resultados han sido bastante buenos. Pero cuando el problema crece, esto ya deja de ser algo tan fácil de escoger. Hay que determinar con mucho cuidado qué parámetros vamos a usar. Entonces, una posible estrategia sería dividir el espacio de variables, es decir, podemos crear eje X gamma, eje Y beta. Lo fraccionamos y cogemos todas las combinaciones y hacemos pruebas. Y con estas pruebas, algunos resultados nos darán mejor que otros, pues nos quedamos con los que nos gusten. Pero esto deja de ser muy eficiente cuando añadimos más capas al QAOA, ya que aparecen muchas más variables. Entonces las búsquedas se volverían mucho más lentas. Por ese motivo, otra estrategia sería recurrir al Machine Learning, hacer un algoritmo híbrido. Ejecutamos el QAOA, que nos va a dar un valor de energía. Esa energía nos podemos ver como de buena o como de mala es. Y en función de eso, derivamos el circuito y nos va a determinar los nuevos parámetros alfa
gamma y beta que tenemos que seleccionar. Y de forma repetida este ciclo vamos a ir optimizando los mejores valores para nuestras variables. Nuevo gamma, nuevo beta, volvemos a derivar en función de la energía y seguimos optimizando. Así que bueno, espero que con esto ya haya quedado claro el algoritmo QA desde un punto teórico, desde un punto de vista práctico, ya que como digo es uno de los algoritmos que más vamos a ver a corto plazo. Más se van a estar utilizando porque es la era NIS y resuelve una cantidad de problemas muy grandes. Así que gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.